Quisiera llevarlos a leer una gran historia de dos versículos nada más. Una gran historia de un hombre plasmada en muy poquitas palabras, en la palabra de Dios, y que nos van a dar algunas lecciones, algunas enseñanzas para tener en cuenta en nuestra vida. Les pido que busquemos primer libro de Crónicas, capítulo 4, primer libro de Crónicas, capítulo 4, y solamente dos versículos, que es lo único que tenemos acerca de la vida de este hombre, ¿sí? Conocido como Jabes. En los años 2000, sí, creo que fue en esa época, salió un libro que se conoció como La oración de Jabes. Un libro interesante, no es un texto muy largo, pero marcaba ciertos principios que tenían que ver precisamente con la oración que este hombre realiza, porque en definitiva el resumen de la vida de Jabes en estos dos versículos tienen que ver con su origen y tienen que ver con su oración. Pocas palabras, pocas peticiones, pero certeras y aplicables a la vida de cualquier hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo en esta noche? Bueno, a través de este repaso, en pocas palabras, de esta vida cortita, no sabemos cuánto vivió, cuántos años más vivió, pero esta vida cortita expresada en estos dos versículos es más que nada motivarnos a aquellos a los cuales a algunos de nosotros nos cuesta más que a otros, es decir, a orar. Y realzar a través de las palabras que vamos a leer en esta noche la bondad de Dios y entender que Él siempre responde a nuestras oraciones. El pasaje de Primera Crónica, capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, y Jabes, ¿sí?, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, y aquí el significado de su nombre, por cuanto lo di a luz en dolor. Pasó un tiempo, Jabes creció, dejó de ser un infante, dejó de ser un niño, un adolescente, un joven quizás, y en determinado momento él habla a Dios, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y el resultado de esta oración, que no nos dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, pero dice que Dios le otorgó todo lo que pidió, le otorgó Dios lo que pidió. He aquí el resumen de la vida de un hombre que podemos decir que fue un hombre de Dios. Bueno, como decía, hace algunos años salió este libro, La oración de Jabes, que analizaba la vida y la petición de este hombre. Sabemos poco sobre la vida de él, pero hay algunas verdades espirituales en estos versículos que podemos ir viendo. Esta porción nos recuerda de la clase de Dios a la cual nosotros nos dirigimos. Cuando cada miércoles de cada semana nos reunimos aquí a orar, venimos a encontrarnos con el mismo Dios con el cual Jabes se encontró. Y evidentemente la experiencia espiritual de este hombre es la que lo llevó a expresarse de la manera en que se expresó. Nuestras palabras como novios no son las mismas al principio que en el desarrollo de nuestra vida, nuestras palabras hacia nuestras esposas y viceversa. ¿Por qué? Porque en el trayecto de la vida y de la relación crecimos en el conocimiento de la otra persona. Es decir, que aquellas pocas palabras, y de hecho, cuando recién nos casamos con Marta, una de las características de nuestra relación era que yo hablaba cero y ella hablaba todo.
¿sí? Hasta que en un punto, habrá pensado que era mudo, hasta que en un punto me tengo que decir, Marce, ¿te canso de tanto hablar? Y yo le tuve que decir, no, porque en definitiva a mí me servía y me ayudaba para desarrollarme en esto de hablar un poco más. Pero fue ese conocimiento el que nos lleva hoy en día, después de 33 años, a decir, sí, valió la pena el desarrollo de nuestra relación. Yo aprendí a relacionarme más, aprendí a acercarme más, aprendí a escuchar más, porque tenía alguien que habla bastante, ¿sí? Gracias a Dios. Pero bueno, es la característica de la mujer y es la característica del varón. La X cantidad de palabras que habla la mujer y que se guarda para cuando el varón llega a la casa, y la X cantidad de palabras que habla el varón y que ya dijo mientras estaba afuera y cuando llega a la casa no quiere escuchar nada. Bueno, así somos, así el Señor nos ha hecho, ¿sí? La relación lleva al conocimiento y el conocimiento lleva a la confianza y la confianza lleva al saber expresarnos mutuamente aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Evidentemente, en los dos versículos que leímos nos encontramos con que Jabes desarrolló una relación con Dios. No sé si habrá sido a través de su mamá, no se menciona a su padre, pero sí se menciona a su mamá. No sabemos si fue a través del conocimiento que su mamá tuvo, que lo llevó y lo formó a él de esta manera, en confianza, en gratitud, en el repaso quizás de la historia del pueblo de Israel y su relación con el pueblo de Israel, que lo llevó a él a desarrollarse de esta manera. Él era de la tribu de Judá y evidentemente el nombre que le pusieron no fue el mejor nombre que se le podrían haber puesto. Hay muchos nombres que son estigmatizantes. De hecho, hay nombres que nunca más los volví a escuchar en personas, en seres humanos. Por ejemplo, ¿ustedes conocen algún otro Judas aparte de los que aparecen en la Biblia antes del Judas que nosotros conocemos? ¿Tienen algún primo, algún tío que se llame Judas, algún abuelo? ¿Tienen? No, evidentemente la estigma detrás del nombre marca profundamente y hay personas que no quieren y jamás van a elegir ponerle a un hijo Judas. ¿Por qué? Porque detrás de ese nombre hay una persona, detrás de esa persona hay una conducta, detrás de esa conducta hay algo que marcó universalmente, ¿sí?, el nombre de Judas. Hay otros nombres más complicados. Y hay nombres que hoy ya no se utilizan más, ¿sí? No conozco Marcelos chicos. No conozco bebés llamados Marcelo. Hay nombres que están desapareciendo en la faz de la tierra, o al menos de este lado de la historia. No escucho nenes que se llamen Roberto, no escucho nenes que se llamen Carlos, ¿sí? O sea, los nombres que figuraban en la época de los años 60, 70, 80 y hasta el 2000, no, han cambiado. Los Brighton, los Brian y qué sé yo cuántos nombres nuevos hay, bueno, han surgido. Pero el caso de Jabes es interesante porque su nombre está marcando algo que a su madre la marcó. Quizá fue un parto difícil, ¿sí? Hay hermanas acá que han tenido partos difíciles, pero tampoco han querido marcar al hijo con el parto. Bueno, en el caso de la mamá de Jabes, evidentemente puede haber tenido un parto difícil y complicado que le llevó a ponerle este nombre, Jabes. Su madre lo llamó así porque dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Y este nombre lo marcó, evidentemente, lo marcó. Ahora, muchas veces el nombre reflejaba una situación personal o social del momento, un deseo para el futuro y hasta características que marcarían su vida, como por ejemplo Jacob, que más tarde se llamó, ¿cómo se llamó Jacob después? ¿Se acuerdan? Israel, la descendencia, un príncipe de Dios. En hebreo, Jabes suena como la misma palabra original que define el dolor o el sufrimiento, la tristeza y la aflicción. Por lo tanto, se ve que cuando la mamá lo miraba a Jabes se acordaba del parto. Y evidentemente esto puede marcar a una persona. ¿Alguno está avergonzado de su nombre? Yo conozco unos cuantos que el segundo nombre no lo quieren decir, ¿sí? Yo tengo 3 para elegir y no tengo ningún problema. Pero hay algunos que el segundo nombre, especialmente las mujeres, el segundo nombre no lo quieren decir.
Conozco, no voy a mandar al frente a nadie, pero conozco, ¿sí? Quiero que sepan que lo sé, ¿sí? La NBI dice, con aflicción lo he dado a luz. Un caso similar tenemos en la Biblia, el nacimiento del hijo de Raquel. Tan complicado fue el parto para ella que falleció en el parto. Pero al darse cuenta de que estaba por morir, cuando nace el bebé le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor. Entonces Jacob, el marido, cuando se dio cuenta de esto, para no marcar a su hijo con este nombre, para borrar el recuerdo triste acerca del fallecimiento de su esposa preferida, cambió el nombre de Benoni por Benjamín, ¿sí? Que significa hijo de mi mano derecha. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 35. También el caso de Jabes puede ser también que haya sido una circunstancia que afligió profundamente a la madre, como decíamos en el momento del nacimiento. No hay noticias acerca del padre. Quizás no estaba o quizás los había abandonado y por eso también el parto puede haber sido difícil para ella. Pasar por esa instancia en soledad. Ver a su hijo crecer le traería el recuerdo de circunstancias difíciles. Quizá era una situación difícil relacionada con la conquista de la tierra, la falta de alimento. Sea cual fuera la situación por la cual estaban pasando, algo afligió profundamente a esta mujer que llamó a su hijo Jabes, nombre con el cual quedó marcado por toda su vida. ¿Habrá sufrido adolescente el bullying del Antiguo Testamento por parte de sus compañeritos mientras jugaban? Cuando joven, alguna chica le habrá dicho, no me gusta tu nombre porque suena a tristeza y a dolor. De hecho, el nombre Jabes suena muy similar a la palabra que se utiliza para dolor, sufrimiento y tristeza. ¿Cómo le habrá ido con esto? Con seguridad su vida quizás no fue fácil. Hoy en día podemos ver que muchos de los que formamos parte de la iglesia local, nuestro pasado no ha sido fácil. Y todos llegamos, al menos, todos los que hemos llegado al Señor, sin quizás la bendición de una familia cristiana que esté sosteniendo y guardando nuestra vida de chicos, pero todos aquellos que venimos de la cantera de la práctica del pecado en este mundo, venimos con un pasado difícil y a veces muy complicado. A veces ser un hijo no buscado y no amado, a veces ser hijo producto de un abuso, quizás niños que han pasado y sufrido el divorcio de sus padres o vivir traumas en la familia. Los pecados ajenos afectan a otros, a terceros, y especialmente en el tiempo de la niñez. A veces son errores, malas decisiones o pecados cometidos que dejan una marca, y muchas veces parece que el pasado no nos quiere soltar, o para ser más exactos, nosotros seguimos aferrados a ese pasado. Y el sufrimiento marca a las personas. Algunos que han sido humillados buscan entonces con mucho esfuerzo marcar una diferencia a través de un cambio de actitud en la vida. La autosuperación los lleva a tratar de borrar ese pasado que alguna vez los marcó de alguna manera. Algunos lo tratan de superarse a través del estudio, el trabajo, el deporte. Algunos tratan de volverse preponderantes en algún área de su vida para que de esta forma su estigma o su marca queden borrados. Otros tratan de tapar con humor una profunda tristeza interior. Se vuelven los payasos del grupo con chistes y ocurrencias que hacen reír a todos, mientras que en su interior permanece el dolor de lo vivido y de lo acontecido. Otros quedan amargados de por vida y amargan la vida de otros, porque si yo sufrí, yo te voy a hacer sufrir a vos, no me importa quién seas. Son aquellos que constantemente encuentran algo que criticar o burlarse de los demás. Y esto está evidenciando un trauma y probablemente un problema sin solucionar y sin creer de que los problemas puedan solucionarse. A esto también tenemos que añadir que muchos, en lugar de encontrar una solución a ese problema, lo incrementan a través del dolor, y al acrecentarlo a través del dolor, muchas veces se termina muy mal,
Algunos procuran ahogar sus recuerdos dolorosos y sus miedos con alcohol, con drogas y con marcas en su cuerpo, y lo peor de todo esto es cuando se llega a la instancia de la desesperación y no encontrar solución a absolutamente nada, y llegan incluso a atentar contra sus propias vidas. Yo no sé si esto forma parte de la experiencia de los hermanos. Algunos conozco su historia antes de conocer a Cristo, de otros conozco su desarrollo después de conocer a Cristo, pero uno no conoce en definitiva toda la historia de todo el mundo dentro de cada iglesia local. No lo conocemos en profundidad, pero de algo sí tengo claro, es que Dios sí lo sabe. Y que de la misma manera en que Jabes pudo, aún en su situación, crecer en el conocimiento de Dios y crecer en la confianza de que Dios podía tornar para bien y para bendición aquello que lo estigmatizó de alguna manera a través de su nombre, no tengo dudas de que eso también puede suceder con cada uno de nosotros. De hecho, cada hijo y cada hija de Dios es una muestra del triunfo de Cristo en contra del sistema de este mundo, que lo único que busca, ¿qué es? La muerte y la destrucción. Aquella expresión del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, y esto algo compartíamos en la escuela dominical el día domingo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas quedan atrás, las pasadas quedan atrás, y a partir de allí todo es hecho nuevo por la obra. Es la marca indeleble de cada hijo y de cada hija de Dios. Puede ser que en el transcurso de la vida perdamos de vista esto y querramos vivirlo de nuestra manera. Es cierto, puede ser. Algunos de los que estamos aquí presentes y quien les habla, hemos pasado por la experiencia de perder de vista nuestra identidad de ser hecho nuevo en Cristo Jesús. Pero es la promesa que está ahí latente y constante para todo aquel que quiera acercarse a Dios nuevamente y comenzar a hacer realidad esto de ser hecho nueva criatura, porque lo fuimos en el pasado y quedó marcado para toda nuestra vida y será la característica de nuestra eternidad. Cuando entremos al cielo no lo haremos por nuestros méritos, sino que lo haremos por los méritos de Cristo, pero qué placer será presentarse delante del Señor y decirle: Señor, gracias, porque aún a pesar mío me hiciste nueva criatura, me diste la oportunidad de volver siempre a ti, y aquí estoy delante tuyo para decirte que tu poder fue una realidad en mi vida, nueva criatura para Dios. El ejemplo de Jabes es interesante porque evidentemente él no se aferró a su condición de estigma, de marca, de aquello que su mamá lo marcó a través de su nombre, sino que él utilizó las armas que en realidad tendríamos que utilizar nosotros una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. El día que pediste perdón por tus pecados, el día que pedimos perdón por nuestros pecados, se nos dio absolutamente todo lo necesario, se nos equipó completamente para comenzar a caminar nuestra nueva vida. Que tengamos que aprender a utilizar cada uno de esos elementos es otro tema. A algunos les lleva más tiempo, a otros les lleva menos tiempo, pero todos hemos sido equipados por igual con exactamente lo mismo. Se nos dio una relación, en primer lugar, que antes no teníamos. A partir del momento de aceptar a Cristo como Salvador, nos fuimos colocados en una posición absolutamente mejor que la que Adán y Eva tenían en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, nuestros padres terrenales tenían una posición de gran privilegio, creados por Dios. Pero cada hijo y cada hija de Dios, cada cristiano, cada creyente, cada persona que aceptó a Cristo como Salvador, no solamente es creación de Dios, sino que también es y pasa a formar parte de la familia de Dios. Dios ya no es el ser ajeno para nuestras vidas. Dios es aquel que se acerca a nosotros a través de la obra de Cristo, y la obra de Cristo en nosotros nos acerca a Él en una relación que ni Adán ni Eva tuvieron, pero que nosotros sí tenemos. Hoy decir que soy hijo de Dios o decir a la mujer que es una hija de Dios es un privilegio que este mundo no conoce. Es un privilegio del cual tenemos que disfrutar y aprovecharlo en el buen sentido de la palabra todos los días de nuestra vida. Nos acercamos a orar, ¿y en qué condición lo hacemos?
¿Cómo qué? Como hijos. Para Él no somos bastardos. Él está como Padre acercándose a nuestra vida y nos invita, como dice un himno que cantamos en la Cena del Señor, que dice: veo sus brazos de amor abiertos que me convidan a llegar a Él. Y ese es el gran privilegio que nosotros tendríamos que explotar. Mire, yo me pongo en la lista de aquellos a los cuales les cuesta orar, porque la verdad que me cuesta. No tengo problema para leer, no tengo problema para quedarme a estudiar, no tengo ese inconveniente. Mi debilidad pasa por otro lado. Y sé que es algo que, aún después de 40 años de haber aceptado a Cristo como Salvador, es algo que no tengo que perder de vista, porque yo conozco los resultados de mi vida cuando he perdido de vista esto. Cuando perdí de vista mi relación con Dios como mi Padre, cuando perdí de vista mi relación con Él en esta relación filial, las cosas me fueron mal. Las cosas me fueron mal. Lo sé. Y entonces tengo que aún esforzarme en este sentido. Gran privilegio que tenemos de ser hijos e hijas de Dios. Algo que jamás va a terminar. Lo segundo que tenemos no solamente es el privilegio de ser hijos e hijas de Dios, es la manera en que Dios nos ha dotado. En primer lugar, nos ha dado de su Espíritu. Esto parece que es el ABC de la vida cristiana, ¿verdad? Y de hecho lo es. Pero son las cosas que de tan cotidiano en nosotros y de saberlo durante tantos años que parece que se pierde, se va aguando el efecto de estas realidades de nuestra vida. Que cuando vos pones a un hijo de Dios con alguien que no es hijo de Dios, te das cuenta de lo desamparado y desvalido que estábamos en este mundo, porque no teníamos absolutamente nada de lo que un hijo de Dios tiene en el día en que acepta a Cristo como Salvador. Como hijo de Dios, relación con Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Y no solamente recibe el Espíritu de Dios, sino que es el Espíritu de Dios es Dios mismo obrando en nosotros. Y que a través de su acción en nosotros y a través de la palabra va transformando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, absolutamente todo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero para que esa limpieza sea efectiva, el Espíritu Santo tiene que tener la palabra de Dios morando en nosotros para ayudarnos continuamente en la transformación de nuestra vida. Lo tercero que tenemos como beneficio en nuestra relación es que somos santos en 3 estados, ¿sí? Posicionalmente somos santos para Dios. Fuimos santificados a través de la obra de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre aplicado en cada uno de nosotros, limpiándonos todo pecado, y Dios nos contempla a través de su Hijo, nos dice: esta persona, este joven, esta señorita, aún este niño aceptando a Cristo como Salvador, yo lo veo no como un pecador perdido, porque lo veo a través de Cristo, es mi hijo y entonces es santo, lo aparto para mí. Somos santos en nuestra práctica diaria, porque Dios nos capacita para vivir una vida distinta a la que vivíamos antes. Y esto se resuelve en palabras bien claras acerca del apóstol Pablo cuando dice: aquellos que vivían una vida que iba en contra de Dios, ya no lo viva más, no es necesario, tienen otra opción para vivir, la mejor, la de la santidad. Pero a la vez somos santos porque nos espera un estado de santidad eterna, sin relación con el pecado y sin nada que pueda afectar nuestra vida. Hoy luchamos, la vida de santidad hoy en día es una lucha práctica y cotidiana. Luchamos porque en nuestro interior, en nuestro corazón, el viejo hombre que no se redime, lucha y se opone al nuevo hombre en Dios, que es nuestra vida espiritual. Entonces fíjense todo aquello que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro interior para marcar la diferencia. ¿Qué fue lo que vio Jabes en su relación con Dios? Evidentemente él aprendió mucho acerca del Dios de Israel. Él no buscó la ayuda en hombres, la buscó en el Dios de Israel, lo buscó a Él. A Él le oró, derramó su corazón frente a Dios, le dijo lo que sentía, lo que necesitaba, lo que anhelaba. ¿Por qué acudió Jabes a Dios, al Dios de Israel?
porque era el que los había elegido a él, a su madre, a su familia, como pueblo suyo, como especial tesoro, como ovejas de su prado. Este era el Dios de la promesa de Abraham, el que hizo los milagros en Egipto, el que rescató al pueblo de la cautividad, el que abrió el mar rojo, fue el que les abrió el mar rojo. Jabes buscó y se acercó al único que podía hacer lo humanamente imposible. Fue el Dios de Israel quien les dio la ley y habitó en medio de su pueblo. Fue él también quien hizo secar el río Jordán para que puedan pasar a la tierra prometida. No importaron murallas, gigantes, pueblos hostiles, la incapacidad y el desconocimiento del pueblo, ni aun los pecados de la nación. Él les entregó la tierra. A este Dios oró Jabes. Y saben, es al mismo Dios al cual podemos orar hoy. Cuando en cada clase de escuela dominical, los domingos por la mañana, se les comparte a los niños, las maestras y maestros de diferentes edades, les comparten todas estas historias del Antiguo Testamento, no les están contando simplemente historias para entretenerlo y para que se queden quietos un rato. Bueno, sí, un poco también sí, ¿no? Pero bueno, la intención del compartir las historias de la palabra de Dios, y especialmente aquellas historias que conforman el Antiguo Testamento, es para que desde chiquitos comiencen a darse cuenta que este Dios, que es el Dios de papá y que es el Dios de mamá, o que quizás no es el Dios ni de papá ni de mamá porque vienen solitos a la escuela dominical a escuchar la palabra de Dios, es el Dios en el cual pueden confiar. Y es el Dios del cual escuchamos cada vez que abrimos la palabra de Dios. En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, con nuestra novia, con tu novio, ese tiempo en el cual abrís la palabra de Dios y podés orar, y ni qué hablar cuando lo hacemos aquí en la iglesia y lo compartimos entre todos. Todo esto tiene sin duda la motivación de conocer más a Dios, conocer más a Dios. Si alguno dice que se leyó toda la Biblia muchas veces y dice ya conozco a Dios, es la persona más ignorante de este mundo. Porque si decimos que conocemos a Dios en la forma absoluta solamente por haber leído la Biblia, la verdad es que estamos fallando y estaríamos encerrando a Dios. No podemos hacer de la Biblia una deidad, pero sí ubicarla en el lugar correcto en el cual Dios entregó su palabra. Porque en definitiva la palabra de Dios nos lleva a conocerlo a Él. Pero la Biblia no es Dios y la Biblia no es un Dios. Es un medio que Dios utilizó para entregarnos su palabra. Pero es el medio con el cual, o por el cual, podemos conocerlo más a Él. Lo podemos conocer a través de la Biblia, pero nos falta un punto más. Conocerlo a través de la experiencia personal. Conocerlo a través de la experiencia personal. Que no se resume solamente entre pido y me da. Pido y me da, como si fuera una caja expendedora en donde yo meto la oración y saco el ticket de lo que Dios me da. No se resume en ese sentido. Se resume en que en el mientras tanto vamos orando y hablando con Él, vamos desarrollando nuestra relación. Él me conoce, yo lo conozco. Y el día de mañana lo voy a conocer más de lo que lo conocí ayer. Yo me acerco a Él y Él se acerca a mí. Él en su poder, yo en mi humana debilidad. Y en este punto de encuentro me doy cuenta que haberlo conocido a Él como Salvador fue la mejor decisión de mi vida. Qué lástima que tantas veces buscamos en personas, en material, y en lo material, en tantas cosas, la solución a nuestros problemas. Eso no quiere decir que yo como hijo, si tengo un papá que es creyente, no tenga o no deba pedirle un consejo, lo tengo que hacer. O si no lo tengo, no puedo encontrar referentes dentro de la iglesia local para que a través del consejo de la palabra de Dios me ayuden a decidir. Pero en definitiva, un padre creyente o un consejero creyente, ¿hacia dónde te va a llevar? Te va a llevar a Dios. Te va a llevar a través de la Biblia a que conozca más a Dios, a que encuentres en Él la respuesta a tus preguntas. Un consejero cristiano, una consejera cristiana, un padre cristiano, una mamá cristiana, un amigo cristiano, puede ser un buen referente, pero será buen referente si a través del consejo de la palabra de Dios te lleva ¿hacia dónde? Hacia Dios. Evidentemente Jabes, de una manera en que no podemos medirlo, conoció a Dios. ¿Quién le enseñó? ¿Cuáles fueron los elementos que él tuvo al alcance de su mano para conocer a Dios de esta manera, para hacer este tipo de oración? No lo sabemos, pero la realidad es que él sí
conocía a Dios. Y acá quizás tenemos que detenernos un poquito ya encarando la última parte de nuestro mensaje. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, ¿cómo lo conocemos? Intelectualmente, sí se puede conocer algo de Dios intelectualmente. Puedo agarrar un tratado de teología del autor que más quiera y lo leo y digo, mira, Dios es así, 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 como si estuviésemos diseccionando un bicho y separamos a Dios en partes. Pero la teología, cualquiera que sea, de cualquier autor que sea, no es Dios. Es necesario conocerlo a Dios en todos estos aspectos, porque de hecho Él se da a conocer paulatinamente en la historia y en las Escrituras para que podamos comprender este Dios eterno, ¿sí?, que trasciende el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno y nos deja la palabra de Dios para que lo podamos conocer. Pero ¿cómo lo conocemos nosotros? ¿Qué conocemos de Él? ¿Qué sabemos de Él? Y aparte de lo que sabemos de Él, ¿cómo lo hemos procesado en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria? Hemos conocido quizás como David que Él es el Jehová que es mi pastor, que es el que me provee, el que me ayuda. Hemos conocido a Dios como la roca fuerte en la cual nuestros pies se posicionan para a partir de ahí desarrollar nuestra vida. Todas figuras y realidades de la palabra de Dios, pero que tienen que formar parte de nuestra experiencia. Y no deberíamos avergonzarnos de decir, conozco poquito de Dios. Porque siempre es más importante esa sinceridad, porque desde ese lugar uno puede crecer. Y si me doy cuenta que conozco poco de Dios, bueno, tengo que procurar conocerle. Y la mejor manera de comenzar a conocerle es hablando con Él. La oración es necesario. Que desarrollemos de la misma manera que hemos aprendido a respirar, que desarrollemos nuestra oración con Dios. Recibimos de Él, inhalamos, recibimos de Él a través de la palabra. Exhalamos y hablamos con Él a través de la oración. Y así continuamente nuestra relación va creciendo. Miren, hermanos, cuando el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar, es en definitiva lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo se presenta como el mediador entre Dios y nosotros. Y nos dice que solamente podemos ir al Padre a través de Él. Así fue, a través de la conversión, acercarnos a Dios. Y Él es el que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Esa libertad no la podemos pasar por alto. La tenemos que seguir disfrutando. Señor mismo el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Lucas 11:9. Y eso fue lo que hizo Jabes, quizás sin conocer nada, seguramente sin conocer nada de lo que nosotros hoy conocemos con la Biblia completa. Porque hoy tenemos la ventaja que Jabes no tuvo, de que él conoció una porción de la historia pasada de Israel para aplicarla a su experiencia y a su pedido. Nosotros hoy tenemos toda la historia del Antiguo Testamento, toda la revelación del Nuevo Testamento, la Escritura completa para nuestro bien y para poder hablar y acercarnos a nuestro Dios. Jabes clamó al Señor, Dios de Israel, para pedirle algunas cosas. Por último, versículo 10 de 1 Crónicas 4 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Él pidió la bendición de Dios. Si realmente me dieras bendición. Jabes reconocía que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Él sabía que solo a través de Él podía alcanzar gracia y bondad para su vida. Y él imploró con sinceridad que viniera una bendición real, duradera y permanente de parte del Padre. Quizás hemos pasado parte de nuestra vida en donde hemos sido cuidados por Dios, pero nos dimos cuenta de que nos estaba faltando algo, ser bendecido por Él. Ver que cada paso que damos tiene esa aprobación por parte de Dios, ser bendecido por Dios. Y eso se nota en nuestro crecimiento espiritual. A veces podemos pensar materialmente y decir, bueno, la bendición de Dios tiene que ver con mi progreso material. Sí, también, porque toda buena dádiva viene de parte de ¿quién? De Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que disfrutamos, el trabajo, la salud, los bienes, lo material,
obtenidos honradamente, viene de parte de Dios. Pero no hay mejor bendición que la relación con Él. Cuando me doy cuenta que estoy creciendo espiritualmente, cuando me doy cuenta que mi persona se parece más a la persona propuesta, que es la persona del Hijo del Señor Jesucristo, y no tanto al viejo hombre que lucha constantemente en contra de eso. O si me dieras bendición. ¿Es muy atrevido pedirle a Dios que nos bendiga? No, es una necesidad. Cuando nosotros miramos a este mundo que camina sin la bendición de Dios, aunque sí con la bendición general por ser obra de sus manos, el sol sale para todos y esta creación está preparada para bendecir al hombre desde ese lugar, pero vemos que hay aspectos del ser humano sin Dios que al mirarlo hoy a lo que éramos nosotros, la verdad que es desesperante. Es desesperante cómo el hombre vive sin la bendición de Dios. Y aunque se lo muestres muchas veces a través de la propia experiencia y el testimonio de tu vida, decide no creer y no confiar en ese Dios tan grande. Claro que es bueno pedir que Dios nos bendiga. Y ahí cada uno sabrá cuál es el alcance de esa bendición. Hasta dónde queremos que Dios nos bendiga. Cómo queremos que Dios nos bendiga. Y evidentemente necesitamos sabiduría para pedir esta bendición. Lo segundo que él pide, dice, ampliación de las fronteras. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Él sabía también que del Señor viene la provisión, la prosperidad y el crecimiento. Todas las cosas en la tierra, en el cielo, le pertenecen a Él. Y Jabes le pidió a Dios que le diera victoria en sus proyectos, bendiciendo sus esfuerzos y ayudándolo en sus limitaciones. A veces somos medios cortos al pedirle a Dios estas cosas, ¿verdad? Y es más, muchas veces pareciera que estamos pecando si le pedimos a Dios que nos bendiga en el trabajo, en un proyecto. Pareciera que estamos pecando si le pedimos a Dios que nos ayude a progresar económicamente. No hay nada de malo en esto, en absoluto. Toda buena dádiva viene del Dios de lo alto. Lo que tenemos que tener bien claro es para qué vamos a utilizar lo que Dios nos da. Si es para nuestros gustos, nuestros placeres. ¿Se acuerdan Santiago que dicen, piden y piden mal? Porque piden para su propio gusto, para su propio placer. Y esto no quiere decir que no podamos disfrutar de todo lo que Dios nos da. ¿Quién no disfruta de un buen viaje? ¿Cerca o lejos? ¿Peca un creyente al proyectar un viaje dentro de las posibilidades para irse al exterior? ¿Peca? No. Y ojalá pudiéramos tener llegamos un combo y nos vamos todos a Hawái, no sé, qué sé yo. No hay pecado en esto. Tenemos que disfrutar de todo lo que Dios nos brinda, en las posibilidades que cada uno tiene, y por supuesto sin compararnos unos a otros, ni envidiar, por supuesto, mucho menos lo que uno puede hacer y lo que otro no puede hacer, porque Dios sabe cuál es la medida que necesitamos. Pero hermanos, tenemos que pedir que Dios bendiga nuestro esfuerzo. Al que es maestro, al que es profesional, al que tiene un oficio, al que se está preparando para el futuro, desarrollando su actividad y preparando su actividad para el futuro, pidámosle a Dios que nos bendiga. Y la verdad que nos vamos a sorprender mucho más. Lo tercero que le dice, y siempre voy a agregar el O del principio de la oración, porque ese O es una expresión de exclamación. ¿Sí? Hay una exclamación, un deseo profundo. Necesito que me bendigas, necesito que amplíes y ensanches mi territorio de influencia. Y un paréntesis, cuando el Señor nos lleva siempre un paso más allá en nuestro crecimiento económico como persona, nunca es para que sea algo de lo cual no pueda compartirlo con otro. Siempre es para bendecir a otro. Y ya sea que mi posición social o económica me lleva a relacionarme con personas a las cuales quizás una persona común como nosotros no llegaría, pero había hermanos que a través de este crecimiento en lo social y en lo económico llegaron a predicar el Evangelio a personas en otro nivel que quizás otro no les podía predicar. Conozco hermanos que han crecido en ese sentido y que han podido predicarle a intendentes, a gobernadores, a presidentes. Hay una escena de una serie que vimos hace un tiempo que se llama The Crown. No sé si alguien la vio, La Corona. ¿Sí?
cuando Billy Graham se acerca a predicarle a la reina de Inglaterra. Y cómo ella lo esperaba todas las veces, porque siempre era una cita que ella tenía con Billy Graham, y Billy Graham le predicaba el Evangelio, hasta el punto en que la reina le ofrece a él ser el capellán de Inglaterra, y Billy Graham le dice, no, mi proyecto es mucho más grande, porque estoy sirviendo a un Dios que es más grande que un reino en esta tierra. Pero fue necesario un hombre que fue bendecido y llevado a ese punto para poder predicarle a la monarca quizás más poderosa en ese momento. Hermanos, no sabemos hasta dónde Dios nos puede llevar. Lo que sí sé es que a medida que el Señor nos permite avanzar y con nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra tarea, tenemos que acercarnos a aquellos que pensamos que no necesitan. En definitiva, todos necesitan de Dios. Lo tercero que le pide a Dios es, oh, si tu mano estuviera conmigo. Él necesitaba la presencia de la mano de Dios. Y esto significa desear la presencia activa de Dios. Jabes creía en un Dios vivo y poderoso que actúa. ¿Y nosotros? ¿O es simplemente el salvavidas al cual le echamos manos para cambiar nuestra situación por nuestras malas decisiones? No, Dios es mucho más que eso, aunque también es esto. Porque quizás en momentos de resultado de nuestras malas decisiones, lo único que tenemos que hacer es echar mano al perdón de Dios para comenzar otra vez. Pero Jabes le está pidiendo que tu mano esté conmigo. Él conocía las obras poderosas de un Señor soberano y creía que podía vivir en la compañía de este Dios soberano. Y por último, lo que le pide es que me libres del mal. Que me libres del mal para que no me dañe. Este pedido final de Jabes fue por protección no solamente del mal que lo rodeaba, sino muchas veces del mal que todavía actúa en nosotros y con el cual estamos constantemente en esta pugna, en esta lucha. El viejo hombre se opone al nuevo hombre y los dos luchan para que uno no haga lo que quiera y el otro no haga lo que quiera. El hombre espiritual lucha en nuestro corazón para que el viejo hombre no se manifieste en todo su horroroso esplendor. Y el viejo hombre lucha para que el nuevo hombre no se manifieste en todo su bendito esplendor. Y como alguien dijo en aquella tan consabida anécdota de los perros, del hombre de los dueños de aquellos dos perros de casa, y que los llevaba a apostar y un día perdía uno, el otro día perdía otro, le preguntaban, ¿cómo haces para que gane uno o gane el otro? Y es muy sencillo, el que alimento más. Entonces, si yo alimento más el viejo hombre, sin duda que va a ganar. Si yo alimento más el nuevo hombre, sin duda que va a ganar. Y nosotros tenemos que alimentar este nuevo hombre, el cual somos cada hijo y cada hija de Dios. Quiero que me libres del mal. Y este pedido final de Jabes fue por protección de los efectos del mal. Nació en un contexto difícil, en un contexto de dolor. Tenía un hombre que se lo recordaba constantemente. Y Jabes le pidió a Dios que lo libre del mal. Sabía que cuando pasara por sufrimientos o tristezas y pruebas, contaría con la ayuda del Señor para protegerlo de todo daño. Jabes pidió todo esto. ¿Y Dios qué hizo? Le otorgó todo eso. Quizás vio en él un hombre sincero, quizás vio en él un hombre de fe, quizás vio en él un hombre confiado, quizás vio en él tantas cosas que también puede ver en nosotros, o que debiera ver en cada uno de nosotros. Conclusión. Démosle gracias a Dios por su bondad constante y su generoso amor que nos da mucho más de lo que muchas veces pedimos o pensamos. En segundo lugar, oremos sin cesar. Es una actividad necesaria orar sin cesar. En tercer lugar, reconocemos que solamente Dios puede conceder todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida. En cuarto lugar, pidamos la presencia de Dios a nuestro lado todos los días. Decidamos no ir solos. Y esto quiere decir que simplemente a la mañana antes de salir podemos decir, Señor, salgo un mundo difícil, pero no voy vencido. Voy contigo.
te pido que me acompañes. En quinto lugar, oremos y pidámosle al Señor que nos libre del mal, porque Él es un Dios que nos defiende. ¿Se acuerdan cómo termina la oración modelo del Señor Jesucristo? Mas líbranos del mal. Y ahí la expresión mal es una expresión que personifica. Ahí se está refiriendo a la actividad directa de Satanás en contra de los hijos. Líbranos del malo. Sería mejor dicho, mejor expresado. Señor, líbrame del malo, porque detrás de él viene todo el mal. Y por último, compartamos con otros las bendiciones que Dios nos da. Compartámoslo. A veces nos quedamos con que Dios nos bendice de una forma o de otra y somos llamados a ser un pueblo generoso en todo sentido. Y entonces a lo largo de nuestra vida como hijos, como hijas de Dios, nos vamos dando cuenta de que hay otros que necesitan ser ayudados y bendecidos. Y podemos ser nosotros el instrumento de bendición para ellos. Dios me bendice, tengo que bendecir a los demás. Me puede bendecir espiritualmente, me puede bendecir a través de la palabra, me puede bendecir materialmente. No somos llamados a ser amarretes y tacaños en este sentido, sino a compartir con otros todo bien del cual recibimos de parte de Dios. Aprendamos quizás o reaprendamos en este día en oración a llevar nuestros pedidos, nuestros sueños, nuestras aflicciones delante de Dios, confiando siempre en su bondad. Porque si Dios le pudo responder de esta manera a un hombre que solamente oró así una vez, y ahí terminó su historia porque no sabemos nada más de parte de él, ¿qué puede hacer con cada uno de nosotros? Sin duda que Él quiere respondernos. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este tiempo compartido. Y gracias porque a través de la historia pequeña y cortita, en palabras, pero tan grande en resultados como fue la vida de Jabes, podemos aprender para nosotros que no hay circunstancia, Señor, que no pueda ser resuelta, y no hay circunstancia aún de nuestro pasado que no pueda ser cambiada. Porque tú eres un Dios grande, bueno, generoso, justo, y todas aquellas características de tu persona que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Señor, ayúdanos a crecer en conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, una vida más íntima en relación contigo, y que poco a poco, Señor, vayamos dejando esta confianza natural que muchas veces tenemos en lo que nos rodea y aprendamos y crezcamos en la confianza, Señor, que debemos tener y poner solamente en ti. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.